Año nuevo y empezamos el 2026 con una tragedia sin precedentes. La tragedia que se suma a ese horror y caos en un bar incendiado en Suiza, en el país vecino de Europa Central. Al menos 40 muertos ya y 100 heridos por un incendio en un bar de una estación de esquí en Suiza. Apuntan a una vela sobre una botella de champán como foco del fuego en este bar de Suiza, aunque por el momento hay mucha especulación, no se sabe muy bien qué pasó en este bar llamado Bar Le Constellation. El paso de la euforia al terror se produjo casi en segundos, y es que en este local salían varias fotografías, varios vídeos de esta estación de esquí de Suiza llamada Crans Montana, y es que el caos llegaba en forma de llamas. Justo cuando empezaba la fiesta de Año Nuevo llegaba el apogeo del fuego. Algunas personas, según lo que dicen, rompían las ventanas para que entrara el aire, y es que muchos aún estaban temblando al salir. Hubo pánico. Y es que eran en torno a las 1:30 de la madrugada, con el local abarrotado y muchísimas ganas de fiesta. Decenas de personas estaban en el sótano de aquel recinto con techo de madera. Los camareros sacaron botellas de champán con velas o bengalas, algunas cerca del techo. Y es que lo que dicen algunos testigos es que un camarero se subió a los hombros de otro, según lo que recoge un testigo, y el techo prendió. Todo el techo estaba en llamas, el fuego se propagó rapidísimo. Todo esto ocurrió en segundos. Salimos corriendo, gritando y llorando. Había pánico absoluto, todos y todas gritaban. Y es que varias chicas, testigos de este hecho, aseguraban que los bomberos y la policía llegaron al lugar en cuestión de minutos, que tenían las llamas a 1 metro de ellas, que si no hubieran huido seguramente también hubieran resultado heridas o incluso muertas. El pánico y la confusión reinaron en las primeras horas. Los equipos de emergencia, bomberos y policías llegaron a una escena caótica, una escena dramática. Y es que, según lo que recoge el jefe de seguridad del cantón de Valais, donde sucedió todo esto, decía: no puedo ocultarles que todos estamos conmocionados por lo ocurrido anoche en Crans. Pero otro superviviente recordaba que antes de que se desatase el incendio había camareras con botellas de champán y bengalas demasiado cerca del techo y que el fuego se propagó de repente. Según aseguraban a las agencias de noticias, él se quedó atrapado en el edificio en llamas y tuvo que romper una ventana para poder escapar. Decía: estábamos atrapados. Mucha gente estaba atrapada, no podíamos ver por el humo ni siquiera, y no sabíamos cómo íbamos a poder salir de allí. Yo estaba solo y no sabía cómo iba a poder hacerlo, pero fui capaz de romper una ventana y salir a través de la misma. Me quedé sin la mitad de mi ropa, era todo una locura. Estaba en el sótano, yo y mis amigos lo estábamos pasando genial, y por desgracia algunos de nuestros amigos ya no están con nosotros a causa del fuego. También hubo otro testigo presencial de este incendio que relató por su parte a la cadena británica la BBC cómo irrumpían el local en llamas para intentar salvar a otras personas que se encontraban dentro. Decía: oímos una gran explosión y después vimos mucho humo. Pensé que mi hermano pequeño estaba dentro, así que me acerqué e intenté romper la ventana para ayudar a la gente a salir. Pero es que, de acuerdo con esta testigo, lo más impactante que dice es que dentro vio a la gente ardiendo de pies a cabeza sin ropa. Dice que fue algo demasiado impactante. Este hombre apunta que tanto los bomberos como los médicos intervinieron por el intento de ayudar en lo que pudieron, ofreciendo agua y ropa a los heridos, incluso dándole su chaqueta a un hombre con muchas quemaduras. Decía que era muy perturbador porque iba a ese bar todos los días de la semana, solo que el día que justo no va, se quema. Et j'ai l'impression qu'en fait c'est un cauchemar, que je vais me réveiller. Et bah, parce que cette nuit j'ai pas dormi une seconde, j'arrivais pas, je fermais les yeux, j'avais tout qui me revenait dans la tête. Parce que j'ai vu des gens se faire réanimer, j'ai vu des gens complètement brûlés, j'ai vu des gens en train de mourir. Franchement c'était assez compliqué. Il y en a qui ont pas pu sortir et qui ont été malheureusement décédés à l'intérieur. Bah voilà, on faisait la fête avec mes amis et d'un coup un de mes amis m'a dit comme quoi il y a eu une explosion aux constellations. Il était 1h30 du matin à peu près quand j'ai entendu ça et qu'il y avait déjà 2 morts, de ce qu'on m'a dit au moment même. C'est un lieu qui est assez sympa pour les jeunes quand on commence à sortir.
Moi, c'est là où j'ai commencé mes premières soirées aussi. Et porté, en gros, l'idée c'était juste d'éloigner les gens du bar. Après, c'était un peu passé en 3 phases. Première phase, c'était sortir les gens du bar. Deuxième phase, c'était de les mettre au 1900, le café qui est juste à côté, les garder au chaud. Le choc térmique, c'était un des, je pense, problématiques principaux. Después del bar, las escenas de caos se trasladaron posteriormente a los hospitales de Sion, Lausana, Ginebra y Zúrich, hasta donde hubo que mover a todos los heridos. Es que una mujer que estaba en el hospital de Sion acompañando a su madre a varias consultas decía: he visto cosas allí que hubiera preferido no ver jamás. Salí rápidamente para despejar el acceso a urgencias y entonces se desata el caos. Llegaba gente de todas partes, heridos graves, en coches. Había olor a quemado. Entre las víctimas de la tragedia se teme que haya un importante número de personas procedentes de Italia, un país situado muy cerca de esta estación suiza donde se produce justo este incendio al otro lado de los Alpes. Precisamente hay un joven del norte de Italia llamado Eduardo Saita que aseguró al periódico el New York Times haber sobrevivido al incendio al lograr salir del bar tan solo unos segundos después de empezar a ver humo en su interior. Este chico de 25 años explicaba a varios periodistas del diario, desplazado a esa zona, que había estado esperando todo el día en el hospital Sion, el más próximo a la localidad donde se desata el fuego. Se encontraba a la espera de noticias de una amiga que resultaba muy herida tras quedar atrapada dentro del local sin poder verla hasta justo ese momento. Según se indicaba allí, dijeron que la amiga sería trasladada a un hospital de Milán y él reconocía que estaba muy agobiado por la situación. Decía que se salvó al salir unos segundos antes del bar después de empezar a ver humo. Ese horror de un fuego devastador y explosivo obviamente abre este año en el corazón de Europa una noche de diversión en un bar que dejaba una tragedia sin precedentes, con decenas y decenas de muertos. En esa estación de esquí suiza de Crans-Montana, fundamentalmente los fallecidos eran jóvenes entre 16 y 25 años que daban la bienvenida al año 2026. Obviamente sabemos que la identificación de los cuerpos de todos los fallecidos y justo el número exacto va a ser bastante complicado por el momento, pero va a llevar bastante tiempo, incluso por el estado en el que estaban los cuerpos. La celebración se convirtió en segundos en tragedia. Un incendio en un bar llamado Le Constellation, en un complejo turístico del suroeste de Suiza, deja hasta el momento decenas de muertos y más de 100 heridos, según autoridades de policía. El hecho ocurrió en plena celebración de Año Nuevo, cuando el lugar se encontraba lleno de visitantes. En el momento en que les hablo, todos los heridos han sido atendidos. Hemos contabilizado alrededor de 100 heridos, la mayoría de gravedad, y lamentablemente, varias decenas de personas se dan por muertas actualmente. La calle principal de Crans está cerrada para la investigación. Sobre la 1:30 de la madrugada, un fuego de origen indeterminado se desató en el local con una capacidad de 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza. Policías, bomberos y socorristas acudieron al popular resort turístico, uno de los destinos de esquí mejor valorado de Europa. Las autoridades permanecieron en el lugar combatiendo las llamas y atendiendo heridos durante horas. Los medios locales describieron que persiste un olor a quemado aún en el aire. Las autoridades suizas mantienen acordonada la zona, mientras los equipos de emergencia continúan con las labores de rescate y atención a los heridos. Hasta el momento se desconoce la causa exacta de la explosión, aunque se descartó un atentado. El presidente federal suizo, Guy Parmelin, se apersonó en el lugar de la tragedia y extendió su solidaridad a las familias de las víctimas. Además, informó que países vecinos colaborarían para atender a las personas con las heridas más graves por el siniestro. He venido en nombre del Consejo Federal, en nombre de nuestro país, Suiza, por respeto a las familias. Acompañamos en nuestro pensamiento a las familias que se encuentran en angustia. Algunas aún desconocen si sus hijos han fallecido. Otras se encuentran hospitalizadas en condiciones difíciles y haremos todo lo posible para garantizar que
que todo se resuelva con la mayor rapidez y eficacia posible. Pero hoy nuestros pensamientos y oraciones están con todos los que han sufrido esta tragedia. También quiero agradecer a todos los gobiernos extranjeros, en particular a los países vecinos que están mostrando su solidaridad y que colaborarán con Suiza para ayudar a atender a las personas con quemaduras graves. Aseguran por el momento, según los fiscales generales del cantón, que no se trata en absoluto de ningún tipo de atentado, que el gobierno cantonal de Valais declaraba el estado de emergencia a partir de las 9 horas del 1 de enero para facilitar la movilización de los recursos, pero realmente decían que no había ningún tipo de atentado, porque esto era algo que mucha gente ya estaba hablando en redes sociales, que si Rusia, que si Ucrania y ese tipo de cosas, pero obviamente las hipótesis sobre el origen del fuego mortal en este día de Año Nuevo en Suiza, pues aún se están practicando las investigaciones para saber qué es lo que sucedió aquí, porque lo que tenía que haber sido una noche de celebración se convierte en uno de los episodios más dramáticos de los últimos años, y todo para arrancar este año 2026. Dicen que por el momento más de 50 fallecidos en algunos medios, hay otros que hablan de 40, pero por lo menos unos 120 heridos. 120, una cantidad ingente de personas que se envolvían en esas llamas. Obviamente, tras estos hechos, las autoridades del país suizo investigan ahora las causas detrás de lo ocurrido. La primera hipótesis es la del incendio. Los investigadores creen que el fuego causó después de varias explosiones en el local, y con los datos recabados hasta ahora, la Fiscalía del Cantón de Valais considera que la posibilidad de que se trate. Los testigos difieren sobre el tipo de artefacto pirotécnico que había podido provocar el fuego en el sótano del bar. Relatan que se colocaron bengalas en las botellas de champán, como muchas veces se suele hacer. También que un camarero se subió a hombros de otro con una vela de cumpleaños y que el techo comenzó a arder. Y así hay muchas teorías en medio del caos. Tanto las escaleras como la puerta de salida eran demasiado estrechas para todas las personas que querían escapar del incendio, y gracias a que se rompieron varias ventanas, muchos de los asistentes lograron salvarse. La investigación está continuando, se están analizando los teléfonos encontrados en el lugar de los hechos. Decían que no había sospechosos, pero el fiscal decía que se había iniciado una investigación, no contra nadie, sino para esclarecer las circunstancias de este dramático incendio. Y en cuanto a las medidas del tema de seguridad del bar, se negaban a comentar si el bar contaba con las salidas de emergencia correctas o si funcionaban correctamente, ya que era un bar bastante conocido en el cual solían acudir muchos turistas. De hecho, lo que se dice es que la mayoría de fallecidos eran turistas jóvenes de Francia, de Italia. Por el momento no nos ha dicho si había alguna persona española, lo cual no se sabe, pero la mayoría decían que eran italianos, suizos, pero también franceses y españoles. Por el momento no se ha confirmado. Lo curioso es que, de acuerdo con varios testimonios, las llamas alcanzan muy rápido el techo en cuestión de segundos, el fuego se propaga de forma violenta, envuelve ese sótano abarrotado de personas. Creo que se comentaba que era de 300 personas que podían estar dentro, y luego unas 50 en una terraza que había. Lo extraño aquí, para las personas que estaban en este lugar y que son testigos, ¿no?, que se salvaron, vamos a decir, sobrevivientes de esto, decían que una sola puerta para salir 100 personas era algo bastante complicado. Mucha densidad de cuerpos, poca visibilidad, espacio demasiado cerrado, y habrá que ver si contaba con todas las medidas de seguridad necesarias este sitio, ¿no? Y es que toda la zona de la Sierre, esta comunidad está conmocionada. Cientos de personas afectadas abandonaban la estación de esquí de Montana, y en varios lugares improvisaban altares urbanos. Según varios medios suizos, las autoridades sospechan que el incendio pudo estar provocado por una descarga disruptiva, un fenómeno que en determinadas condiciones aceleraba de forma extrema la propagación del fuego. Expertos en seguridad contra incendios consultados por este medio de Suiza decían que realmente podía haber sufrido una combustión súbita generalizada, conocida como flashover, que otros describen como una tormenta de fuego.
Y es que en este tipo de situaciones la acumulación de calor se vuelve cada vez más intensa hasta que todos los materiales combustibles del lugar se descomponen químicamente y ahí liberan gases inflamables. El resultado sería un aumento brusco de la temperatura que podía alcanzar entre 1000 y 1200 grados en pocos segundos. El ascensor también estaba en llamas, pero logré salir con ayuda del conserje. La gente empezó a gritar, cuenta este otro testigo, que vio todo desde un edificio cercano. Salieron por la terraza gritando y para entonces ya había llegado la policía. La prioridad ahora es que los forenses puedan identificar a los fallecidos, que se cuentan por decenas, ha explicado el jefe de la policía del cantón de Valais, que también ha dicho que lo previsible es que sean de varias nacionalidades. El ritmo al que se mueven los al menos 150 efectivos desplazados destaca que ya poco se puede hacer, más que concretar número de víctimas y su identidad. En varios hospitales suizos tratan al centenar de heridos. La mayoría están en las unidades de cuidados intensivos. Han llegado hasta allí en los 10 helicópteros y las 40 ambulancias que se enviaron a la zona. Estoy tratando de localizar a alguien que creo que está entre las víctimas, dice esta mujer, que también estaba pasando estos días en la estación y, como muchos otros, se ha acercado a la zona acordonada tratando de mitigar la incertidumbre que domina las primeras horas tras la tragedia. Sobre las causas de la tragedia todavía no hay información oficial sobre el origen del incendio, que todos los testigos coinciden en que se propagó muy rápidamente. Se están investigando las causas, pero Isabel, ya se barajan algunas hipótesis y todas apuntan a una causa accidental. Exactamente, lo que se ha descartado es la hipótesis de un atentado terrorista. Se habla de que pueden haber sido principalmente dos causas. Una puede haber sido que algunas de las velas que estaban colocadas encima de las mesas se haya caído y haya provocado un incendio. Recordemos de que el material del que está hecho la ropa de esquí es muy inflamable. Esto podría haber contribuido a la propagación del fuego. Otra hipótesis es que alguien haya hecho detonar un juego pirotécnico pequeño y que esto haya provocado una propagación de fuego. Música, bebidas, comida y sisas hasta las 2 de la mañana. Le Constellation era un bar popular entre los turistas extranjeros en Crans-Montana. Súper popular entre gente adinerada y entre gente joven. Para que nos entendamos, es un poco como Puerto Banús o Marbella en España. En uno de los vídeos que promocionan el local en portales de reseña se ve a camareros preparando cócteles flambeantes en el sótano, repleto de revestimientos de madera. D'un serveur qui secouait la bouteille de champagne très haut. Y según dos testigos entrevistadas por la cadena francesa BFM, la pasada noche los camareros pasearon por ese sótano botellas de alcohol con velas o bengalas a hombros muy cerca del techo. En la planta de arriba está el bar. Ellas cuentan que lograron salir cuando vieron que fracasaban los intentos por extinguir las llamas por parte de algunos asistentes. Un testimonio que contrasta con otras hipótesis manejadas en las primeras horas sobre las causas del incendio, el uso de fuegos artificiales. Unos artefactos prohibidos estos días en esa zona por el riesgo de incendio forestal. Crans-Montana estaba en riesgo bajo o nulo, pero aún así los habían vetado. Crans-Montana, esa ciudad animada turística de unos 10.000 habitantes situada en lo alto del cantón de Valais, en los Alpes suizos, con vistas al valle famoso de Matterhorn. Y es que el incendio se produjo en el bar Le Constellation, un establecimiento frecuentado principalmente por público muy joven. Según vecinos y clientes habituales, se trataba de un local popular entre adolescentes, incluso de 15 y 16 años, lo que esto intensifica la conmoción social. Habrá que ver si realmente había menores. Esto puede ser algo muy grave, pero la identificación de las víctimas, como os digo, va a llevar mucho tiempo. Había muchísimos heridos, que algunos habían sido trasladados a hospitales en el extranjero. Decían que Francia tenía preparados ya muchos hospitales, 3 personas llevadas a París, a Lyon, otras 3 a Milán, y se esperan muchas más evacuaciones en las próximas horas. Varios países que se ofrecen a acoger pacientes tras este incendio, y así se consumaba la primera tragedia de este año 2026 y seguramente vaya a ser una de las peores en Europa Central. Tiene que ver justamente con lo que ha sucedido en Suiza, la actualización de la información de lo que se produjo
y que ha sido una tragedia, ¿no? Allí vemos las imágenes de esta tragedia en la estación de esquí de Suiza, donde al momento se han confirmado 40 muertes y 100 heridos. Sucedió cerca de la 1:30 de la mañana, cuando se detectó un denso humo dentro del bar Le Constellation en el centro de Crans-Montana. Esto es en el sureste de Suiza, un sitio donde por estas horas y por estos tiempos suele ser muy concurrido, no solo por las festividades del final del año y el comienzo del nuevo, sino también porque allí hay una muy importante y visitada pista de esquí. Allí dentro del bar se encontraban más de un centenar de clientes, decenas de estas personas, en su mayoría jóvenes, que celebraban la llegada del nuevo año. Lamentablemente han muerto. Los primeros testigos en llegar hablan de un campo de batalla con un espeso humo negro saliendo del bar y personas en llamas que corrían realmente desesperadas. El último recuento oficial habla de 40 fallecimientos, más de 115 heridos que han sido trasladados a diversos hospitales de las ciudades suizas como Lausana, Ginebra y Zúrich. El incendio provocó una deflagración, según declaró el consejero estatal responsable de la seguridad en el cantón de Valais. Las familias de las víctimas se enfrentan ahora a una espera insoportable, según las autoridades de Suiza, país que llora una de las tragedias más grandes que ha sufrido, según incluso indicó el propio presidente del país. El relato de quienes han sobrevivido a esta tragedia, mientras compartimos imágenes de los homenajes y el luto que ya frente al lugar se produce en las horas posteriores, hablan de el inicio del fuego como consecuencia de velas o bengalas que suelen utilizarse a la hora, por ejemplo, de la entrega de bebidas o de tortas o de champán en las mesas. Es un clásico que suele hacerse en diversos locales nocturnos, no solo de Suiza, sino en muchos lugares del mundo, esto de llevar a la mesa las bebidas, por ejemplo una botella de champán, acompañado de bengalas, en un rito, en una manera de hacer entrega de esa bebida cuando, bueno, son adquiridas por los clientes. Al parecer, según los testigos, lo que habría sucedido es que una de esas bengalas rozó el techo de madera y allí comenzó el incendio. Esto también es importante marcarlo, sobre todo porque también habían circulado especulaciones, por ahora rápidamente descartadas, que se haya tratado de un episodio adrede, es decir, que haya podido tener alguna relación con un atentado para producir el incendio. En principio, las primeras hipótesis hablan de otra cosa, hablan de un incidente accidental como consecuencia de una práctica a la hora de la celebración que termina provocando a la 1:30 de la mañana, apenas había comenzado el día, apenas había comenzado el año, la celebración estaba en un punto además cúlmine con el local absolutamente completo y abarrotado, donde efectivamente se produce entonces este incendio que termina lamentablemente en principio con la vida de 100 personas y más de 115 heridos. También habló el presidente de Suiza, por supuesto, hizo referencia, la máxima autoridad del país, a lo que efectivamente ha sido esta enorme tragedia, el luto que ya prosigue en la vida de los suizos y también de los extranjeros que han viajado, porque no solo había allí suizos, sino también habían extranjeros. Suele ser una fecha muy concurrida por ellos, como les contaba hace instantes, la presencia de la pista de esquí muy ciertamente concurrida, produce entonces la llegada de turistas. Este incendio ha provocado que el presidente de Suiza afirmara que fue una de las peores tragedias que vivió su país. Las causas del incendio, que inicialmente se informó como una explosión, siguen sin estar demasiado claras, pero las autoridades dijeron que parecía ser un accidente más que un ataque. La Fiscalía Suiza explicó que si bien se barajan varias hipótesis, el escenario más probable en este momento es el de un incendio generalizado que provocó
una explosión y el presidente del gobierno cantonal, Matías Reynard, declaró que la identificación de los cuerpos podría tardar un tiempo terriblemente largo. De hecho, la identificación de los mismos e incluso no solo la identificación de los cuerpos, sino también la búsqueda de distintos paraderos. Hubo, por ejemplo, amigos que pudieron salir, que rompieron una ventana, según ellos mismos contaban, y que después no encontraban a sus amigos con los que habían ido a celebrar la llegada del 2026. Momentos de zozobra en esta tragedia que enluta a Suiza en el comienzo de un nuevo año y que, reiteramos, le ha costado la vida a 100 personas y hay por lo menos 115 heridos. Las pericias continúan en torno a determinar cuál fue la razón del inicio del fuego. El incendio se originó por bengalas y champán. Esto se sabe y así se vivió el incendio en Suiza, según testigos. El 2026 inició con una tragedia luego de que durante las primeras horas de este año, varias personas perdieron la vida y muchas más se encuentran heridas en estado crítico. Tras una fuerte explosión e incendio registrado en un bar de la lujosa estación de esquí alpino de Crans-Montana. Tras el percance, las autoridades en Suiza informaron que varias decenas de personas fallecieron en el lugar, mientras que por lo menos 100 resultaron heridas. Se sabe que las víctimas mortales son de diferentes nacionalidades ante el gran número de turistas que se dan cita en este lugar para recibir el Año Nuevo. La magnitud de la tragedia ha sido tal que, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, que citó a la policía suiza, hay unos 40 muertos que no han podido ser identificados por las quemaduras, por lo que las familias se preparan para una espera angustiosa, debido a que las autoridades locales anunciaron que la identificación podría tardar varios días o hasta semanas, mientras que muchos heridos también tienen lesiones significativas y quemaduras, por lo que se encuentran en estado crítico y la cifra de fallecidos podría aumentar en las próximas horas. Al respecto, Matías Reynard, presidente del Consejo del Estado del Cantón de Valais, informó que 115 personas resultaron heridas en el incendio, de las cuales 80 personas fueron atendidas por los servicios de emergencia y trasladadas al hospital, mientras que otras 35 acudieron a los hospitales por sus propios medios. Sobre las causas de la explosión e incendio, la policía local descartó la hipótesis de un atentado terrorista, aunque el origen del estallido sigue siendo desconocido y se investiga a fondo. Por su parte, la prensa local sugiere que el fuego pudo haber comenzado cuando se usó pirotecnia durante un concierto, pero la policía dijo que la causa era desconocida. A decir de algunos testigos que rindieron sus impresiones a la cadena local BFM-TV, aparentemente el incendio mortal en Crans-Montana fue causado por bengalas colocadas en botellas de champán. Había camareros llevando botellas de champán con bengalas y las llevaban cerca del techo, lo que provocó que se incendiara. Una vez que el techo se incendió, en unos 10 segundos todo el club estaba en llamas, dijo un testigo. Otro testigo, identificado como Samuel Rapp, declaró a Reuters haber oído gritos después del incendio. Había gente gritando y luego personas tendidas en el suelo, probablemente muertas. Tenían chaquetas cubriéndoles la cara. Se veía a la gente intentando salir, pero se pisoteaban unos a otros, por lo que era difícil salir por la puerta. Y había gente gritando: "Ayúdenme, por favor, ayúdennos". En videos difundidos a través de redes sociales se aprecian los primeros instantes de pánico y caos dentro del establecimiento, y luego los evacuados ya en el exterior del recinto asediado por las llamas. De momento, el área de la tragedia está cerrada al público mientras la policía investiga y se ha establecido una zona de exclusión, mientras las autoridades añadieron que tomará tiempo determinar la causa exacta del percance. ¿Qué opinas de esta tragedia con la que inicia 2026? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las noticias más relevantes de México y el mundo.